la oportunidad que nos da de conversar con los ciudadanos. Efectivamente, yo creo que el tema que acabamos de escuchar, Freddy, es muy preocupante. Y muy preocupante porque lamentablemente eso ocurre no solamente en Loja, sino en todo el Ecuador, donde grupos y gremios son utilizados en el tema electoral para luego realmente recurrir incluso en prácticas deshonestas. Eso no puede seguir existiendo, son problemas gravísimos. No es fácil o no es tan sencillo decir se van a crear 100 puestos más, 200 puestos más, mientras no obedezcan a estudios eminentemente técnicos, porque generalmente por esas causas es que se salen de control algunos efectos como el comercio informal en las provincias y en las ciudades. Eso no puede seguir ocurriendo. Yo creo que necesitamos mayor responsabilidad en generar estos espacios, si bien son una necesidad social, pero tiene que haber una responsabilidad de tal forma que no afecte también a la mayoría de ciudadanos. Es muy lamentable lo que ocurre y yo creo que lo mínimo que podemos exigir es que se investigue de tal manera que si hay actores políticos o representantes políticos sean sancionados y ojalá con el mayor rigor de la ley. No podemos seguir permitiendo, doctor Freddy, que esto ocurra y lamentablemente ocurre en los cantones, ocurre en otras provincias. La manipulación, dice usted. Por Esa es supuesto, la Freddy. parte que me ha llamado la atención. Usted dice que efectivamente esta masa de gente pobre, porque ni siquiera están en gremios, ¿sabes? O están en gremios eventuales, los manipulan en las campañas electorales, les crean falsas esperanzas, falsas expectativas de una legalización que tampoco es que les resuelva el problema. Todos necesitamos trabajar y sí es un derecho, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, porque caso contrario caemos incluso en que esas fuentes de trabajo terminen siendo una fuente de deudas, de problemática, de problemas familiares. Así no puede desarrollarse las ciudades. Esa es la antípoda del desarrollo de las ciudades. Lamentablemente, reitero, hay ofertas al calor de las campañas electorales en que les ofrecen de todo. En que la gente pobre cae. Efectivamente. Esta emergencia o este anuncio de última hora dice, lo puede publicar por favor, me parece interesante esto. No es que publicamos las cosas feas, pero sí publicamos las cosas urgentes. Bueno, al menos yo le traslado aquí a mi compañera periodista Karina, porque las que me llegan a mí este rato, ¿no? Dice así, dice esto, y le voy a correr traslado también del texto, que dice: buen día, por favor su ayuda, informando a los usuarios que por el temporal y falta de mantenimiento no hay paso a Manzano, por lo que el recorrido de la línea 6 será solo hasta la entrada Jaime Roldós, tanto la salida como el retorno. Gracias. Entonces ahí está el texto y la fotografía, pero ¿sabe qué? La fotografía es tan elocuente. Está un bus rojo, hasta el filo de la llanta, de la parte alta de la llanta, de la parte superior de la llanta, se ha quedado embarrado. O sea, se metió como si en un lodazal donde no puede salir este bus. No puede salir el bus. Se clavó, se inundó de lodo. Como decir, no sé si estuvo bien, se inundó de lodo ahí. Pero esa es la verdad. Bueno, Lazo arrincona a Correa y a Nebot. Gobernará con Pachacuti y la izquierda democrática o amaga para la muerte cruzada. Que los tiene acorralados, dice que el bigotoncito se le está saliendo el tiro por la culata, que ahora tiene porte de presidente, que habla duro, que en verdad que levanta la voz, bueno, a veces con argumentos seguramente, y
toma medidas como las que acaba de tomar, que no sabe por dónde moverse Correa y Nebot, que ahora andan juntos. Esa es la parte que no sé si fue consensuada con ustedes, la dirigencia provincial, de hacer alianzas ahora con sus otrora supuestos enemigos. Ese es el objetivo que tiene el gobierno nacional, de querer posicionar en la sociedad en general un supuesto acuerdo que nunca existió, no existe hasta donde conocemos, y no sé si algún día existirá, pero en definitiva puede ser, y yo creo que va por ese lado, es que pretende gobernar como lo hizo Lenín Moreno, es decir, con el cliché de que lo sacó del poder el expresidente Correa, pretender mantenerse en el poder. Yo veo que esa es la estrategia que quieren utilizar y el pueblo ecuatoriano no va a caer en ella, porque el gobierno de Moreno fue un desastre, no hubo ningún avance en el Ecuador, el único mérito que le vieron algunos es haberlo corrido a su hacedor, el señor Correa. Entonces, mentor. Correcto. Entonces, querer hacer eso el presidente Lazo, yo creo que va por el camino equivocado. Sí, y yo en más de una oportunidad... O sea, ¿qué es lo que quiere hacer Lazo? Hacerlo a un lado, aniquilarlo, pulverizarlo, marginarlo, excluirlo a Bigotes, ¿o qué? Eso es lo que dijo incluso en la entrevista con el señor Vera. Ya. Sí, perseguir hay una persona, al doctor, Partido hay una Social persona, Cristiano. ojalá aporten también a esta exposición suya. Cuánto gusto me da saludarle. Buenos días, 725-400. Buenos días, doctor. En verdad, yo pienso que el doctor que lo está entrevistando como director del social cristianismo está pecando de ingenuo. Todo el mundo sabemos lo que son los social cristianos, cómo han gobernado en todos los últimos gobiernos. Mire lo que pasó en la asamblea. Si no se sale el mismo social cristiano, César Ron, estuviéramos en manos de los correístas, porque está clarito que quien gobierna este país todavía es Correa con su gente y los social cristianos con el señor Issa. Ellos quieren totalmente destruir nuestro país. Doctor, le pedí muy comedidamente a usted, le pido comedidamente a usted, como director del social cristianismo, ya que cambien, que deje al gobierno que haga las cosas de la mejor forma. Arrimemos el hombro por bien de la patria. Han destruido tanto ese trío que denunció el gobierno y sabemos por qué. Lo que le pedían las Cortes, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Contraloría, y eso lo sabe todo el pueblo. Yo le creo a Lazo. Lazo es una persona que en verdad está comenzando, y no pidamos que haga milagro en 4 meses, solucione lo que 14 años no hicieron, sin olvidarnos, doctor, que el señor Correa, el prófugo de justicia, gobernó con el señor Nebot. Gracias. Lo que acabo de decir, Freddy, sí, efectivamente ese discurso se ha posicionado, y ya no es que se quiere, se ha posicionado en las grandes mayorías. Pero yo creo que hay que tener, documentos y hay que tener pruebas para hacer temerarias acusaciones como las que hizo el presidente. Mi maestro decía que son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras. Perfecto, Freddy, pero a ver, el pueblo ecuatoriano quiere que todos arrimemos el hombro para sacar adelante al Ecuador. Sí, efectivamente. ¿Quién escogió la mayoría en la Asamblea Nacional y en el caso nuestro, antes de posicionarse en la presidencia de la República, es decir, dejarnos de lado? Fue el presidente de la República, él escogió sus aliados, Pachacuti y Izquierda Democrática. Que ya no estén votando por él, ¿cuál es el problema del Partido Social Cristiano? A nosotros ya nos arrebataron 4 asambleístas que ya se pusieron en la cola de alquiler del gobierno, es decir, para formar el BAN. ¿Usted se refiere a los últimos? Sí, por supuesto, el señor Gruben Zambrano y otros, el señor Ron, que no sabemos dónde está. Pero, Freddy... Es muy serio, es muy serio, César Ron es... sí, pero efectivamente es un hombre muy serio. Pero, Freddy,
con los 14 asambleístas, con los 15 asambleístas que hoy nos quedan al Partido Social Cristiano. ¿De cuántos? ¿De qué le puede afectar a la mayoría de 137? ¿Pero de cuántos era? 19, Freddy. 19, sí, efectivamente. Se ha perdido 15, efectivamente. Van apenas 4 meses, 5 meses ellos en la Asamblea, pero el gobierno 4 meses. Hasta fin de año, ¿cuántos quedarán? ¿Quién sabe? Yo creo que el tema, Freddy... Lo cual no es extraño tampoco. Sí, Freddy, y eso no es la primera vez que pasaría. Efectivamente, el reparto de la administración pública de las provincias, asambleístas que logran conquistar. Pero yo no creo que ese es el fondo del tema, mi estimado Freddy. El asunto de desprestigiar a la Asamblea Nacional, a más de que han dado todos los argumentos para que eso ocurra, ¿sí? El tema va por otro lado. Yo creo que el presidente quiere posicionarse en una situación para a lo mejor ver como el último recurso ir a la muerte cruzada. Y yo lo he dicho con total claridad, que vaya a la muerte cruzada. Es saludable. Es saludable, es un argumento constitucional que nadie lo vamos a negar. Sí, pero el tema, querer echarle la culpa de lo que no ha hecho y no está haciendo a los bloques parlamentarios como el nuestro, es injusto, es absolutamente desleal, porque incluso algunos tuvimos que ponernos en la fila para apoyar esa candidatura. Ya. Hay una persona en la línea, 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte, buenos días a su invitado. Una pregunta puntual al doctor Nilo Córdoba. Él habla de la mayoría que armó Lazo al inicio de la Asamblea Nacional. Doctor Córdoba, ¿usted cree que mejor funcionaba la mayoría que ustedes pretendían hacer con los de UNES? Gracias, buenos días. Bien puntual, yo creo que no hubiera funcionado. Sí, porque realmente los objetivos que tiene el gobierno nacional, yo creo que van por otro lado. A ver, pero más allá de eso, de lo que yo crea y de lo que el ciudadano crea, el tema está, y las resoluciones, las leyes, las disposiciones que se aprueban en la Asamblea se lo hacen por mayoría. Él escogió una mayoría, con Pachacuti y la Izquierda Democrática. Que no estén votando conjuntamente no es problema del Partido Social Cristiano. Necesita el gobierno, de cualquier manera, tener una mayoría responsable, que vote responsablemente, no que vote por el gobierno, que vote por las leyes que necesita este país. ¿Cómo usted cree, Freddy, y a quienes nos escuchan, de que el pueblo ecuatoriano iba a tolerar que se vote una ley como la que enviaron a la Asamblea en el tema laboral, donde el trabajador que lo sacaban, que justificadamente tenía que pagarle al empleador? Eso era demencial. Buenos días, le escuchamos, adelante, 725-400. Sí, buenos días, doctor. Sucede que su entrevistado, el doctor Córdoba, nunca va a hablar bien del gobierno actual, porque él fue gobernador de Correa, pues fue candidato social cristiano. Más le quedaría bien volver los ojos al campo. Buenos días. Todos vamos a volver los ojos al campo, mucho más que necesitamos. Deberíamos. No, esa última parte... Me apoya, me ayuda. Yo creo que la primera cuando le dice que... Pero si todo el correísmo está en el gobierno de Lazo, más bien. Ahora es cuando todo el correísmo está en el gobierno de Lazo y todos deberíamos volver los ojos al campo, pero no como finqueros, ¿no? Sino a como verdaderos agricultores. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, señor periodista, muy buenos días al doctor Nilo Córdoba. Lo que se exige del gobierno es que cumpla lo que ofreció en la campaña, nada más. Lamentablemente han pasado varios días y no ha hecho absolutamente nada, a menos que la vacuna, porque son políticas de Estado. En todos los estados se ha vacunado a la gente, no es que el gobierno es lo fundamental. El señor es incapaz para gobernar porque, es más, tranquilamente lo puede hacer con decreto ley, como la ley que le dejó haciendo Rafael Correa. Lamentablemente aquí no hay diferencia en política, todos son lo mismo. Gracias. Perfecto, sí, y estamos en pleno derecho, no solamente los partidos políticos, quienes incluso estuvimos en una alianza apoyando esa candidatura presidencial, todos los ecuatorianos, a reclamar que exista decencia entre lo que se ofrece en campaña electoral y se debe obligadamente cumplir
si el pueblo es generoso y da su confianza. Freddy, yo lo escuché en más de una ocasión y en una como a su distancia, decir que la única reforma reforma tributaria que va a enviar es para reducir impuestos y no aumentar impuestos. Si él hubiera dicho que iba a enviar un paquetazo como el que se pretende, le aseguro que no hubiéramos apoyado esa posición. Hay que ver el contenido de los dos paquetes, llamémosle así. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Verá, doctora Ponte y el entrevistado. Lo que pasa es que Lazo es una persona buena, de corazón bueno. Nosotros vemos en él su bondad, no vemos maldad, el pueblo no ve maldad, como en el gobernante anterior. No, si hubiera sido él, ustedes conocen cómo gobernó. El social cristiano, el culpable es Nebot por no haberse lanzado a la presidencia de la República. Él es el único culpable. El pueblo tenía esperanza en él y él no se lanzó. Bueno, motivos tendría para no hacerlo. Pero yo sí pido al pueblo y a todos, doctora Ponte, que lo dejemos gobernar a Lazo. En 4 meses de gobierno quieren que él haga todo lo que, bueno, las propuestas que hizo en 4 meses de gobierno. Por Dios, ¿a dónde estamos? Por eso en otros países dicen que los ecuatorianos somos ingobernables. No puede hacer nada porque están en contra, UNES, que es la mayoría. Y él no hizo ese pacto porque hubiera sido vergonzoso unirse con estos sinvergüenzas de Correa. Muchas gracias, buenos días. Que es muy precipitado, muy prematuro, muy aventurado incluso, y hasta descomedido no apoyarlo a Lazo cuando apenas tiene 4 meses, dice la mujer que ha hablado. ¿Quién no lo está apoyando, Freddy? Eso me parece. Que tenga críticas, sí, son normales. Eso es otra cosa. Y así así es la democracia en cualquier país del mundo. Doctor, déjeme superar esta llamada. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor, buenos días. El señor Córdoba, hay que tomar en cuenta de que Nebot es Correa. Esto no viene de ahora, esto viene de antes. Con la anterior asamblea, la señora, ¿cómo se llama esta Cristina Reyes, se opuso a que haga esta incorporación de bienes en la famosa ley de distinción de dominio. Todo el bloque correísta, social cristianos se pusieron. Entonces, eso quiere decir que todo tiene rabo de paga. Entonces, están integros para protegerse. Está sencillo, caballero. Muy amable, gracias. Eso es, yo digo, una imprecisión. El Partido Social votó a favor de la ley de extinción de dominio. Así es que yo creo que no sé de dónde tiene la información. Pero vea, el tema, Freddy, para un poco ponerlo en total contexto, no es que le han aprobado o no le han aprobado. Demostremos que la ley de reforma a la educación superior está tramitándose en la Asamblea y no se ha opuesto. El Partido Social Cristiano ha votado junto a Creo en casi 70 de las 84 oportunidades. Entonces, que digan que está contra o que se lo quiere tumbar, desestabilizar al gobierno, yo creo que es una imprecisión y es una acusación temeraria. El presidente más que nadie. Doctor, ¿por qué no comenzamos con ustedes que ya son líderes provinciales, que son coordinadores, que además tienen una dignidad partidista, y en democracia los partidos son en definitiva los que gobiernan? Le iba a hacer una pregunta, pues sí, debemos arrancar ya, pero hay una llamada al 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Y en Guayaquil, habla de reducción de drogas, que se droga gente para matar a la gente. Eso también tenemos que hablar, que reduzcan la tabla de reducción de drogas, que eso dejó el expresidente Rafael Correa. Gracias. Bueno, la policía está asestando golpes mortales al narcotráfico. 140 toneladas se detienen, pero es impresionante ver cómo están capturando o incautando droga. Más bien no capturan casi a nadie porque todos se fugan. Doctor, ¿cómo hacemos? Pero hay otra persona en la línea. Luego paramos. Usted despierta esa expectativa, pues, y
Buenos días, le escuchamos. Adelante, 725-400. Buenos días, doctora Ponte. Buenos días. A veces me da mi pena oír ciertos políticos cuando respiran por la herida, porque aún seguían soñando que con Lazo podía ser gobernador, podía ser... A ellos los hubiese querido ver si hubieran estado hablando como si fueran. En 4 meses no se puede arreglar el problema de un país, ni siquiera a veces el de un hogar. Muy buenos días. En eso estamos claros, doctor, creo todo el mundo, ¿no? Totalmente. Que en 4 meses no se lo puede... No se puede arreglar. La imprecisión es de que, en mi caso, nunca he tenido ni media reunión para hablar de ningún cargo. Para Así conspirar, es que, y para conspirar. realmente para conspirar en todo lo que yo estoy diciendo. Ni para la sedición. En todo lo que yo estoy manifestando. No hay una expresión diciendo de que hay que cambiarlo al presidente. No, lo hay que apoyarlo, y lo ha dicho el Partido Social Cristiano en sus boletines oficiales. Lo ha dicho. Cuente, señor presidente, con los votos del Partido Social Cristiano cuando sean para aprobar los compromisos que se adquirió en campaña. Efectivamente, revisemos cuántas veces se ha votado junto a Creo para aprobar algunas resoluciones y otras en el primer debate de las leyes que están en la Asamblea. No hay ningún bloqueo en la Asamblea Nacional, Freddy. Si hay un culpable o hay culpables, son los operadores políticos que no lo asesoraron bien al presidente para hacer una mayoría que hoy ya se convirtió en minoría. Esperemos, por el bien del Ecuador, que esa mayoría vuelva a votar por los compromisos que adquirieron para poner las autoridades de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, no le pueden echar la culpa al Partido Social Cristiano de lo que viene ocurriéndole al gobierno, la inseguridad imparable en el Ecuador. ¿Cómo es posible que se le quiera echar la culpa a otros sectores? El gobierno tiene toda la responsabilidad, y celebramos que haya emitido un decreto, ¿no es cierto?, de excepción, de tal manera que ojalá puedan reducirse y ojalá terminar los niveles de inseguridad y delincuencia en el Ecuador. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, totalmente de acuerdo. El problema real es que a Lazo lo tienen secuestrado los de la Democracia Popular, el mismo grupo que hizo caer a Yamil Maguad, un grupo que tuvo rechazo ciudadano y que es parte de la historia negra del país. No sé quién sea el del comentario. Ni siquiera gobierna, creo, es solamente el reciclaje de la ADP. Perfecto. Vea, ese mensaje tiene profundidad, porque la plutocracia que se apoderó del gobierno del presidente Lazo es justamente aquella que estuvo tras el gobierno de Yamil Maguad. Lógicamente, el presidente Lazo también fue de la Junta Monetaria del presidente Yamil Maguad. Ahí hay congruencias. Esa plutocracia que sucretizó las deudas de los bancos, esa plutocracia que también estuvo dentro de perdonarle a la banca y crear el feriado bancario, a lo mejor es la que lo tiene secuestrado, ¿no es cierto? Entonces, pero por eso buscan, y yo lo digo, y sé perfectamente lo que estoy diciendo, la muerte cruzada no es que las fuerzas políticas lo están obligando a hacer al presidente Lazo. Ellos la están buscando desesperadamente, yo no sé por qué. Aprovechando la impopularidad de la Asamblea. Sí, por supuesto, pero además la impopularidad lo hicieron a propósito. Pero yo no sé qué, como que tengo una duda que en los próximos días y a lo mejor mañana se comienza a develar. Parecería que es el último recurso que tendría, a lo mejor si no puede país, demostrar a quién transfirieron los fondos que se invirtieron en los países fiscales, en los paraísos fiscales. ¿Esa ya es una acusación subliminal? No, a ver, no, yo no estoy escuchando, que yo digo, porque le han ofrecido al gobierno hacer acuerdos y no los quiere hacer. Vea, es más, lo que dicen los ciudadanos y lo que muchos piensan. La señora Guiñaga en Twitter ha expresado
que quien estuvo buscando reunirse con ellos fue el presidente de la República. Esas son cosas. Oye, ¿y usted le cree a la señora Aguiñaga o le cree al presidente de la República? La verdad ahí es entre los dos. Ahí sí me puedo, demasiado difícil la pregunta, No, pero Freddy, que pero en voy a creer, definitiva... hombre, la señora Aguiñaga, la señora glosada, que le acaban de confirmar la glosa, ella puede decir lo que... Pero si fuera cierto, lo Freddy, que sea, hombre. Si fuera cierto, yo no veo por qué entre líderes políticos, entre partidos políticos, no conversan. Nadie está diciendo de hacer pactos. Además, Nebot ya dijo que los dos conversaban con Correa. Lo dijo para contestar de manera clara. Y el presidente conversaba mucho más de lo que conversó el abogado Jaime Nebot. Conversar con un expresidente debe ser correcto, debe ser saludable, es legítimo, es democrático. Lo malo es pues conversar con un prófugo de la justicia como es el estatus legal del expresidente. Ese es el cuestionamiento. Pero lo hicieron. Yo creo que sí. Y lo ha hecho Nebot y lo ha hecho Lasso. Si es que es cierto lo que dice Nebot, Nebot incurrió en lo mismo. La diferencia es que Nebot no es presidente de la República. Y Lasso tampoco era presidente en ese entonces, era candidato, nada más. Y hablaban con un prófugo. De todas maneras, ese es el cuestionamiento. Freddy, que usted tiene que conversar con todo el mundo. La conversación es cuando iban a elegir ya las autoridades de la Asamblea Nacional. Ya es cuando el presidente Guillermo estaba electo. Lasso estaba no electo, posicionado todavía. Estaba electo. Pero, a ver, puede ser. Pero dice Freddy, otro mensaje. En las negociaciones, en las conversaciones, a usted le pueden proponer cualquier cosa. Lo otro es que usted la acepte. Sí, señor. Y generalmente, incluso en las negociaciones comerciales entre países, sí, pues generalmente quienes ofrecen comprar algo ofrecen casi a precio de gallina apestosa y usted verá si les vende o no les vende. Eso es otra cosa, pero en verdad en el Ecuador necesitamos hacer un pacto para salir adelante. Eso es lo que buscamos. Eso es. Y señor, como dicen los colombianos, ¿no? Estimado, dice, buenos días, qué pena que este señor venga a mentir a la ciudadanía diciendo que el acuerdo de Nebot con Correa es un invento de Lasso, cuando fue el propio Nebot en cadena nacional quien reconoció ese acuerdo, dice el mensaje. Veamos, doctor, hay muchos mensajes, créame, veamos algo más, dice este mensaje. Dice, pregúntele por qué no, pregúntele si la plata de los paraísos fiscales es dinero del pueblo o dinero del bolsillo de Lasso. Otro mensaje dice, buenos días, dice, los revolucionarios durante el correísmo, morenismo y chatismo jamás salieron a protestar cuando conocían de la corrupción. No había libertad de expresión, persecución, despedían personal de las instituciones para llenar vacantes con personal joven, seguidores de la revolución, y estos mismos ahora salen a las calles tratando de hacer creer que son redentores. Mejor deben hacer marchas para que lo traigan al corrupto de Correa y a todos sus aliados y devuelvan todo lo robado y griten viva la patria y que sigan consumiendo lo nuestro. Disculpen, buen día. Disculpe, el panelista es de piel de cordero y su corazón es correísta. Disculpe, dice el mensaje. Otro mensaje dice, buen día, dice, Gustavo Orellana le saluda. Lo lamentable es que si legalizan a estas compañías seguirá la informalidad. Bueno, ha sido anterior. Dice, el país lo dejaron ingobernable, entonces no es fácil reinstitucionalizar al país. Y el correísmo está impregnado en todos los mandos medios. Atentamente, Gustavo Orellana. Otro mensaje dice, hola, buenos días, siempre Partido Social Cristiano y Revolucionarios votaron y siempre juntos. Envía aquí una captura que dice, el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana coinciden al momento de votar. Otro mensaje dice, aquí está el concejal Burneo con los informales, y envían una fotografía. Otro mensaje dice, buenos días, dice, sería bueno
que en las páginas oficiales del ECU 911 el Metro también pongan las vías del sur del país, ahí no dicen nada y la vía está cerrada. Loja Zamora, está cerrada, sí. Otro mensaje dice, buenos días, lo que pasa con lo de, bueno, son temas de los taxis, parece que, pero sin embargo los han enviado hace poco, ¿no? Estoy viendo la hora y ya estábamos en la entrevista y dice, de todas maneras lo voy a leer, es un negocio de parte de ediles y malos funcionarios del Cabildo, se presume que están cobrando de 15 a 20 lucas como en administraciones anteriores les funcionó y no pasa nada, siguen con el negocio trucho, multiplicar 500 informales por 20 lucas, sacan su jubilación dorada, dice el mensaje. Voy a parar ahí porque veo que hay también mucho interés por tratar ese tema. Doctor, nos queremos despedir, nos vamos a despedir y le iba a hacer una pregunta que decía, ¿usted está feliz, está de acuerdo en que se dé la muerte cruzada? ¿Es conveniente? Freddy, yo creo que el país viene pidiendo cambios profundos y radicales. Yo, en lo personal, no sé si el partido como organización política se exprese respecto a esta pretensión constitucional, por donde se lo vea. Pero en definitiva, no creo que le haga bien al Ecuador. El presidente tendrá que pensar más de 2 veces ir hacia esa propuesta, pero una propuesta que sea sincera. Con la muerte cruzada no queda un solo asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Y usted de ningún partido? Pero estamos hablando con usted y por eso hago esta Sí, de ningún partido y también el presidente tendrá que poner en las barbas en remojo también. La presidencia para ir a un proceso eleccionario. Entonces es complicado en una sociedad. La pone en disponibilidad. Por supuesto. A ver, pero ¿tienen miedo los socialcristianos de que en esta vez, si sacaron 19, esta vez pueden sacar 9? Porque como han hecho un poco malas cosas, la gente se los puede cobrar. Puede ser. Bueno, de hecho, no sé quién hizo bien las cosas. Freddy. Porque toda la actividad política está denigrada, desprestigiada, cuestionada. Freddy, si la sanción es por reclamar que se cumpla un plan de gobierno, bueno, así es la democracia. ¿Qué se está pidiendo? Los créditos para los agricultores que no los tienen y que dicen que para enero, Freddy, en enero ya prácticamente comienza la estación, los cultivos invernal. Estacionales. Y si usted no tiene plata, mucho más, Freddy. Y eso hay que alertarle al poder, porque ellos tienen que tomar decisiones. Los fertilizantes han subido en algunos casos el 100%. Hay fertilizantes que vienen del petróleo. Vienen de China. Como la urea. Que pueden haber justificativos como el transporte que exageradamente creció en su precio entre los productos que trae de China, de Europa, en más o menos el 500%. Pero ahí es donde debe estar el Estado, el gobierno, para poder asistir. Eso es una buena ¿Usted observación, cree, doctor, Freddy, que la buena. gente va a seguir sembrando lo mismo que sembró cuando tenga que comprar los fertilizantes al doble, el 1846.0 a más de $50 de lo que valía 25, $26? Bueno. ¿Usted cree que eso puede ser? Esas son las cosas que el gobierno debe estar pensando. Cómo importar, cómo subsidiar, cuándo dar los créditos que se comprometió. Ahí no existe ningún afán de desestabilizar, de decirle que cumpla lo que ofreció. Solo se le está exigiendo que cumpla. Pero que cumpla ya, porque puede cumplirlo en enero y estamos hablando de 7 meses de iniciado el gobierno hasta enero. Solo que usted, yo y mucha gente le decimos, no, queremos ya, y esa es la diferencia en ese ofrecimiento, que él, habiendo sido banquero, que tiene experiencia, cómo se maneja un banco, cómo se reducen impuestos, intereses, cómo se aumenta, sí lo pudo haber hecho,
En eso estamos totalmente de Y no acuerdo. necesita de la Asamblea Nacional no para necesita. tomar esas medidas. Así es que Estoy hay seguro. que ponerlas Lo que claras. necesita es que venga dinero Freddy, del exterior. 10 segundos. Necesitamos que en el plan de gobierno se ponga cuánto nos va a devolver al Seguro Social. De los más de 9.000 millones, yo creo que es mucho más que le debe el Estado, el gobierno al Seguro. Eso sí está en marcha. Me parece que eso está en Dios marcha. quiera Gracias, que así doctor. sea. A usted.